Nunca creí en estas cosas. Crecí escuchando historias sobre aparecidos, sobre almas en pena que vagaban por los campos, pero siempre pensé que eran cuentos inventados para asustar a los niños o para mantener a los hombres lejos de la bebida y de las malas costumbres. Entre todas esas leyendas, la que más repetían los viejos era la del silbón. Decían que si escuchabas un silbido cerca, no debías preocuparte, porque en realidad estaba lejos. Pero si lo oías a la distancia, entonces era mejor encomendarte a Dios, porque lo tendrías prácticamente encima. Yo me reía cada vez que lo contaban, hasta que anoche, fue en septiembre, hace ya varios años, había ido a visitar a mi tío a una finca en plena llanura. Era tiempo de cosecha y esa tarde nos quedamos hasta tarde revisando el maizal, porque algunos animales estaban entrando por uno de los linderos. Mi tío regresó a la casa antes que yo. Yo quise terminar de asegurar unas cercas para que al amanecer no hubiera sorpresas. Cuando terminé, ya había oscurecido por completo. No era una oscuridad normal, era de esas noches en las que las nubes cubren la luna y el campo parece tragarse la poca luz que existe. Solo llevaba una linterna. El sonido constante de los grillos me acompañaba mientras avanzaba por el sendero de tierra que atravesaba el maizal. El maíz estaba alto, más alto que yo en algunos tramos. Las hojas secas rozaban entre sí con el viento, produciendo un murmullo parecido a susurros. Al principio no le di importancia hasta que los grillos se callaron. Fue tan repentino que me detuve en seco. En el campo, uno aprende a reconocer el silencio. No es natural, es una advertencia. Cuando todos los insectos dejan de cantar al mismo tiempo, algo anda mal. Pensé que podía tratarse de un coyote o algún animal grande moviéndose cerca. Apagué la linterna unos segundos para escuchar mejor y entonces lo oí, un silbido lejano, tan lejano que por un momento creí haberlo imaginado, una sucesión clara de notas, subiendo y luego descendiendo, como si alguien estuviera silbando una escala musical en medio de la noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé de inmediato las historias de mi abuelo. Me obligué a sonreír. Algún peón regresando a casa. Pensé, nada más. Seguí caminando, pero el silbido volvió a sonar, esta vez un poco más cerca, o eso creí. Me detuve otra vez. El viento había cesado. Las hojas del maíz permanecían inmóviles, rígidas, como si también estuvieran escuchando. Había algo profundamente incorrecto en aquella quietud. Entonces empecé a notar otro sonido, un roce, como si algo avanzara entre las hileras del maíz, paralelo a mí. No corría, no se apresuraba, solo caminaba, paso a paso. Yo me detenía y aquello también. Reanudaba la marcha y el sonido regresaba. Sentí como la garganta se me secaba. Ya no me parecía divertido. Encendí la linterna y apunté hacia el interior del sembradío. Solo vi tallos, hojas y oscuridad. Nada más. El silbido volvió a escucharse, pero esta vez sonó tan lejos que apenas era un hilo en el aire. Y fue entonces cuando recordé la advertencia. Si se oye lejos, está cerca. No sé cómo explicarlo. Fue como si todo mi cuerpo entendiera el peligro antes que mi mente. Una presión helada me cayó sobre los hombros. El corazón empezó a latirme con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Apreté el paso. El roce entre el maíz también se aceleró. Ya no era una caminata, era una persecución. Podía escuchar cómo las hojas se apartaban,
como algo alto y pesado avanzaba entre las plantas sin esfuerzo y, sin embargo, cuando alumbraba hacia un lado u otro, no veía absolutamente nada. Entonces escuché un sonido de nuevo, un golpeteo seco, como huesos chocando entre sí dentro de un saco. Me congelé, el ruido se detuvo también, y luego, justo detrás de mí, a no más de unos metros, sonó un silbido corto, agudo, tan claro que sentí el aliento helado rozarme la nuca. Corrí. No recuerdo haber corrido tan rápido en toda mi vida. Las botas se hundían en la tierra blanda, mientras el maíz me golpeaba los brazos y el rostro. Detrás de mí, el crujido de las plantas arrancadas y aquel maldito traqueteo de huesos no dejaban de acercarse. Podía escuchar algo más, una respiración larga y seca, como si viniera de un pecho vacío. La casa estaba a unos 200 metros, pero aquella distancia se sintió interminable. Las luces del porche aparecieron al final del sendero, como un faro en medio de un mar negro. Entonces los perros comenzaron a ladrar, todos al mismo tiempo, un ladrido furioso, desesperado, y de golpe todo cesó. El roce, los huesos, la respiración, incluso el viento. Llegué a la casa casi derribando la puerta. Mi tío salió alarmado al verme. Debía parecer un muerto, pálido, sudando, incapaz de hablar. Solo pude señalar hacia el maizal. Los perros no dejaban de gruñir, con el lomo erizado, mirando fijamente la oscuridad. Mi tío no dijo ni una palabra. Se limitó a tomar su látigo, colgarlo junto a la puerta y dejar una lámpara encendida toda la noche. A la mañana siguiente, regresamos al maizal. Encontramos un sendero abierto entre las plantas, como si algo muy grande hubiera caminado por ahí. Los tallos estaban doblados hacia ambos lados. En algunos puntos parecían haber sido aplastados por un peso enorme, y en el barro, junto al borde del sembradío, había huellas. No eran de hombre, pero tampoco de animal. Eran largas, estrechas, demasiado profundas. Mi tío las observó en silencio durante varios segundos. Luego escupió al suelo, hizo la señal de la cruz y dijo algo que jamás olvidaré. Te oyó antes de que tú lo escucharas. Nunca volví a quedarme solo en el campo después del anochecer. Y aunque han pasado muchos años, todavía, algunas noches, cuando el viento sopla entre los árboles y todo queda en silencio, me parece escuchar muy a lo lejos una escala silbada que sube y luego desciende lentamente. Y cada vez que eso ocurre, cierro puertas, reviso ventanas y agradezco tener perros cerca.